En esta casa somos muy de bicis trail. Por eso, tener una bicicleta como esta es un auténtico placer. Una bici que, como se suele decir sobre esta categoría, es una bici para todo y para todos. Y además, siendo eléctrica, mucho más. ¿Qué tal, Juan Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, esto ya creo que ya es la última de una serie de contenidos tipo El Señor de los Anillos que has estado haciendo sobre todas las presentaciones de Canyon. Sí, que empezó allá por el mes de abril, principios del mes de abril, y lo terminamos ahora. Sí, porque Canyon hizo una presentación a la vieja usanza, nos llevó a la prensa especializada Masa Marítima en Italia y allí ni una ni dos. No. Nos presentó prácticamente toda la gama de bicis de Canyon. Tuvimos 5 novedades, si no me mal recuerdo, muchos días, muchos periodistas, muchísimas bicis, la verdad es que, y muchísimo personal de Canyon trabajando a destajo para tenerlas listas. Y sí, y con esta que tenemos aquí, digamos que ya terminamos esa saga. Todas eléctricas. Todas eléctricas. Entonces, bueno, marca y modelo. Canyon Neuron On CF. Perfecto. Neuron, que es un nombre ya que forma parte de las categorías de trail. Sí, es la definición o una de los modelos definitorios de lo que es la categoría trail. Tanto la versión convencional o pulmonar, que le hicimos una comparativa con la Lux Trail, como la Neuron On, que hoy nos ocupa. Exacto. Ahora tenemos Neuron más, Neuron On, que es como define Canyon a su gama de eléctricas. Cuadro full carbon. O sea, full carbon, sí. Delante... Tenemos triángulo principal, trasero y bieletas de fibra de carbono. Aprovechamos para recordar que Canyon tiene dos gamas de fibra de carbono, la CFR, que es la de fibras, vamos a decir tope de gama, pero que serían fibras más ligeras, y la CF, que son fibras un poquito más robustas. Ajá. Entonces, en este caso tenemos las fibras tipo CF. Bueno, otra pregunta importante, motor y batería. Motor y batería. En este caso vemos un cambio respecto a la anterior generación de la Neuron, que equipaba el sistema de asistencia de Shimano. Bueno, pues en esta nueva generación tenemos el motor Bosch Performance Line CX con baterías en este modelo 750 vatios hora. Luego, cuando hablemos de la gama, lo amplío un poquito más, pero tenemos las opciones con Bosch de 625 o 750 vatios hora. El CF8, el modelo CF8 lleva la de 750 vatios hora. Baterías Bosch. Baterías Bosch, la Bosch Power 2. Esto es una cosa que la que Canyon ha apostado mucho ya dentro de la anterior generación de ON, que es en la posibilidad de que puedas elegir la batería o dos opciones de batería, que es una opción, por cierto, muy interesante. Geometría, que creo que aquí ha habido cambios importantes. Sí, bueno, es normal que actualicemos un poquito, que se actualice la geometría cuando cambian los modelos, y en este caso, por ejemplo, tenemos, como viene siendo habitual, ángulo de dirección un poquito más lanzado que respecto a la anterior generación, 65 grados y medio. Ángulo de sillín más verticalizado, 76 grados y medio en talla M. Un cambio que a mí me ha llamado la atención, las vainas son 1 centímetro más largas que la anterior generación, 450 milímetros. El Reach, 460 milímetros, talla M hablo, y el Stack de 641 milímetros. Aquí vemos otro cambio curioso, y es que el Stack es, dependiendo de la talla, entre 15 y 19 milímetros más bajito, más compacto que la anterior generación. Es decir, han hecho un cuadro más, como digo, más compacto, ¿vale?, pero más largo. ¿Por qué es más compacto? Porque así se pueden montar tijas telescópicas de más recorrido. Aquí podemos ver que, bueno, una tija de 150 va más que de sobra. Una longitud que es también una tendencia que estamos viendo y que porque muchos bikers lo están demandando. De hecho, ya empieza a ser habitual, sobre todo cuando hablamos igual de enduro, pero empieza a ser habitual tijas de más de 150 milímetros, 175 tal, con lo cual, bueno, Canyon, al hacer más compacto, más bajito, no bajito de altura al peso, sino bajito de lo que es la propia forma del cuadro, pues podemos montar tijas de este tipo, más largas todavía. Puede ser también que estén buscando una bici, alargar un poco vainas también y hacerla un poco más larga, y por lo que me cuentas, pero a la vez tirando ángulos de dirección y verticalizando el tubo del sillín, una bicicleta que dé un buen rendimiento de pedaleo, pero también alargándola ganas estabilidad en las bajadas. Claro, es un poquito llevarla
hablando de las bajadas, hacia el lado del enduro, darle más polivalencia aún en las bajadas, y aquí nos podríamos meter en otro apartado que sería el de suspensiones, porque también ha aumentado el recorrido de las suspensiones hasta los 140 milímetros. Entonces, digamos que a la hora de bajar la hacemos un poquito más endurera, y a la hora de subir, sobre todo con el ángulo del sillín, con algunas selecciones de componentes, la hacemos un poquito más rutera. Entonces, bueno, son estas evoluciones que vamos viendo en los nuevos modelos. Bueno, al final lo hemos hablado, tiene que ser una bicicleta para todo y para todos. Correcto. O sea, que es un poco esa filosofía. Ya como para seguir en esta línea, venga, adelántame el recorrido. Te adelanto el recorrido, 140 milímetros delante y detrás. 140 milímetros es medida trail, porque ya si no te metes en el backcountry. Claro, teniendo en cuenta que hace poco hablábamos de bicis de cross country, en los vídeos anteriores, bicis de cross country con 120 milímetros, que se está instaurando como, bueno, pues la medida óptima. El trail se nos queda entre los 120 y 150 milímetros, con lo cual 140 es el término casi justo medio y va perfecto. Y además que tanto en la versión convencional como en esta versión le sientan muy, muy bien los 140 pues milímetros. Te adelanto también la pregunta. Como la has probado, la probaste en la presentación, ¿qué has notado? O sea, ¿qué sensaciones te ha transmitido? A nivel de funcionamiento general, ¿has notado trail? La verdad es que sí. He de decir una cosa. Cuando tú te sientas en ella, bueno, la verdad es que la posición desde arriba incita a que te lo vas a pasar bien bajando. Cuando comienzas a dar pedales te das cuenta de que la bici también te lleva a hacer rutas, es cómoda de pedalear. Entonces, como hemos definido ya en alguna otra ocasión, es una rutera picantona. Claro, hay bicis de enduro, el mountain, que cuando te sientas, sí, sientes esa sensación, pero es un poco, yo lo llamo, bueno, es un poco chorras, pero lo llamo un poco sensación BMX, es decir, que vas como muy, lo controlo todo, pero eso a la vez te da una sensación de que a lo mejor es una bici que en una ruta de 70 kilómetros, pues te la tienes que tomar con calma, sí, las zonas de pedaleo, exacto. No, pues aquí el pedaleo es alegre, es divertido, te invita a llevarlo con buen ritmo, a llevar una cadencia alta, y luego las zonas de bajada, la verdad es que yo me lo pasé muy bien. No quiero caer en el tópico del todo, pero es un ejemplo de que muchas veces menos recorrido no tiene por qué implicar menos diversión o menos seguridad, sino casi todo lo contrario. Para mí se me hizo en las tramas de bajada una bici súper manejable, muy fácil de meter en curva, muy fácil de salvar obstáculos con ella, y a poquito que apliquemos técnica, ya te digo, te permite tirarte casi por cualquier sitio y muy, muy divertida, muy fácil de manejar. Esto es una obsesión nuestra que hemos dicho en muchos vídeos sobre e-bikes, bueno, sobre todo tipo de bicis, que a veces el exceso de recorrido no es lo mejor. De hecho, en las e-bikes tendemos a veces, por el hecho de que ir en una bicicleta eléctrica, a entender que, bueno, pues ya que llevamos motor y batería, pues más es mejor. Y no siempre. No siempre. Por ejemplo, en este caso, también el peso está razonablemente contenido para ser una e-bike full power, y te invita a pedalear en modo eco tranquilamente, ahorrando batería para los tramos más complicados. Vale, pues a ver, habíamos hablado de geometrías, bueno, suspensión también respecto al sistema de suspensión, hemos hablado de recorridos, pero claro, vamos a hablar también del sistema. Vamos a hablar del esquema de suspensión. El esquema de suspensión es el de triple fase que aplica Canyon a todas sus bicicletas. Un viejo conocido. Un viejo conocido. Lo hemos visto además con punto de giro en la vaina muy cerquita del eje en los modelos de más recorrido, o sin el punto de giro y dejando la flexión controlada del carbono en las de menos recorrido. Hablamos de las Lux y Lux World Cup. Bueno, en este caso encontramos el sistema triple fase optimizado para estos 140 de recorrido. ¿Y eso qué significa? Que la primera parte del pedaleo te va a ofrecer una firmeza, vamos a denominar media, en la que la rueda absorbe, pero no llega a ser esa rigidez tan grande que podemos encontrar en una Lux. Claro, tiene capacidad para filtrar. Exacto. En este caso, esa firmeza media lo que hace es filtrar
pero sin oscilar en exceso como pueda pasar a lo mejor con sus hermanas de mayor recorrido, Torque On o Strive On, que están más preocupadas de ofrecer progresividad en el sistema desde el principio del mismo. En este caso, bueno, pues esa parte filtra un poquito más, tiene una plataforma de pedaleo, un soporte bastante eficiente, insisto, no es comparable al de las Lux que está optimizado para un uso cross country, pero está bastante bien. Y luego, bueno, una segunda parte ya que es un poquito más lineal y una tercera parte progresiva para los grandes impactos, ¿no? Entonces, bueno, es un sistema que funciona muy bien, lo hemos visto varias veces en varias bicis, en cada una de ellas optimizada para el uso y el recorrido, y la verdad es que en ese sentido Canyon lo hace muy bien porque consigue dar en el clavo. La bici se porta muy bien y, como hemos hablado en otras ocasiones, y a lo mejor esto no importa tanto en una e-bike, pero creo que es un factor interesante, no necesitamos llevar bloqueado el amortiguador para tener un rendimiento bastante alto en las subidas. A lo mejor, teniendo en cuenta el mayor peso, bueno, pues sí, cuando nos ponemos de pie o queremos apretar mucho, bueno, como en todas las bicis, sí que es recomendable bloquearlo, pero el resto del tiempo podemos circular con él abierto, que vamos a ir bastante bien. Fenomenal. A ver, tengo suspensión, transmisión. Transmisión, bueno, el modelo CF8 tiene una... Bueno, perdona, voy a cambiar, porque como hemos estado hablando de comportamiento, hay una parte importante de comportamiento y así cerramos el bloque, que es neumáticos. Ruedas / neumáticos. Antes de decir marcas y modelos, vamos a destacar una cosa. La Neuron On es 29 pulgadas delante y detrás. Igual que hemos visto a sus hermanas en formato mullet, la Neuron On más rutera, pues 29 pulgadas delante y detrás. A pesar de eso, se mueve muy bien, como decía, es bastante divertida, pero bueno, 29 delante y detrás. ¿Y qué nos encontramos? Unas ruedas DT Swiss HLN 350 y unos neumáticos Schwalbe Novinic de 29 por 2.4 de balón. Vale, muy trail todo, Sí. sin más. ¿Transmisión? Transmisión, en el modelo CF8 nos encontramos Shimano XT, con bielas FSA 762, datos curiosos, plato de 36 dientes, es decir, quizá un poquito grande para usarlo sin la asistencia, ¿vale? Eso sí que podemos remarcarlo, que quizá el plato se hace un poquito grande si usamos la bici sin la asistencia, porque son 36 dientes, es generoso. Claro, eso también nos permite... Tampoco va a haber mucha gente que vaya por ahí sin la asistencia, claro, pero bueno. Claro, y eso también te da un push muy interesante en las bajadas, aún sin asistencia, pero cuando decimos que a veces un 32 se te queda corto bajando para aceleraciones tal, bueno, aquí no va a pasar. Entre el peso, que la gravedad juega a favor, y el plato de 36, aquí no va a pasar. Bueno, por eso decíamos que el tono picantón de las bajadas. Haya motor o no, el plato importa. El plato importa, a lo mejor pensamos que porque haya motor, pues podemos poner... Como hemos dicho siempre, define el rendimiento, incluso claro, la autonomía. Efectivamente. Y una e-bike hay que usarla como una bici convencional, en el sentido de usar los cambios como una bici convencional, etcétera, etcétera. Pues por eso, en este caso, incidimos en la importancia del plato y, bueno, del cassette, que es el Shimano XT de 1051. Frenos. Aquí encontramos otro detalle interesante. Bueno, los frenos son también Shimano XT, con discos de 203 en ambas ruedas y pinza de 4 pistones en la rueda delantera, pinza de 2 pistones en la trasera. ¡Ostras! Claro, por eso decía que encontramos algo interesante. En lugar de apostar por una pinza de 4 pistones atrás y un disco más pequeño de 180, por ejemplo, Canyon lo ha hecho al contrario. Ha montado un disco más grande y una pinza más sencilla. ¿Tiene sentido? Puede tenerlo perfectamente, porque realmente en la rueda de atrás no necesitamos tanta potencia de frenado. Con un disco además tan grande, no es que vaya a bloquear rápidamente enseguida, pero es fácil llegar al punto de bloqueo, pero no vamos a necesitar tantísima potencia de frenado como en la rueda delantera. Entonces, compensando una cosa con otra, da un formato que, la verdad, yo no he tenido ningún problema. De hecho,
hasta que no me puse a fijarme en las especificaciones, no me di cuenta de ese detalle, porque... No te cantó. No me cantó. En marcha no me cantó. Incluso sé de buena tinta que bikers con un peso superior al mío, pero usando la bici en la misma talla, tampoco les ha cantado y de hecho les ha parecido una opción perfectamente válida y excelente en cuanto a rendimiento. Fíjate, yo lo único que se me ocurre es que, digamos, que lo único que puede complicar este setup es a la propia Canyon, ¿no? El tener un montaje, 4 pistones, me refiero a nivel de producción, ¿no? Se me ocurre así, es una cosa más llamativa, pero bueno. Pero a nivel de usuario, a nivel de usuario incluso ahorras unos gramos también. Ahorras unos gramos y posiblemente a lo mejor si necesitas cambiar la pinza trasera tengas más fácil encontrar no un repuesto de Shimano, sino algún otro modelo de 2 pistones. La verdad es que no lo sé, pero a nivel de usuario, el usuario no va a tener, el biker que tenga una Neuron 11F no va a tener ningún problema. A ver, ¿qué me queda? Tenemos suspensión, transmisión, freno, ruedas, conectividad y personalización. Conectividad y personalización, un aspecto que cada vez es más importante en las bikes. Bueno, en este caso, como tenemos la plataforma de Bosch, si actualizamos con la aplicación de Bosch, tenemos los 4 modos de asistencia completamente personalizables y además todas las posibilidades que Bosch nos va dando con cada actualización, a nivel de seguridad, de candado de bicicleta eléctrica, antirrobo, etcétera, etcétera, que tenemos. Pero dentro del ecosistema, creo que es el ecosistema Smart System. Exacto, todas las posibilidades del Smart System de Bosch. Pero quizá, pensando en el aspecto puro de usar la bicicleta, destacar el que podemos personalizar los 4 modos de una forma fácil y sencilla. Y destacar también que, bueno, una bici de estas características con una batería de 750 vatios hora y el modo eMTB puede ser la respuesta para salidas de una duración razonable, 2-3 horas, misma batería, y olvidarte completamente de andar cambiando los modos de la asistencia y a buen ritmo. Jugando sí, eso sí, con la transmisión para mantener el torque apropiado que le damos a los pedales, ya que el modo eMTB nos da más asistencia cuanto más apretemos a los pedales, y mantener una cadencia óptima que nos permita cuidar la batería, pues es que nos podemos olvidar de cambiar el modo de asistencia durante la ruta, más aún si además los personalizamos un poquito y afinamos los parámetros a nuestros gustos y nuestro riding. Vale, y display de botonera, que también es una cosa importante. Claro. Bueno, pues en este caso Canyon ha apostado por un formato más minimalista, en el que prescinde de un display tipo Kiox y tiene la botonera en el manillar para que cambiemos los modos de asistencia cómodamente con la mano sin soltarla del manillar, y tenemos un módulo de control en el tubo superior en el cual, por un código de colores y unas franjas de LED, sabemos el modo en el que vamos y la batería que nos queda. Vale, perfecto. O sea que, pero bueno, llevamos módulo de control más botonera. Esa es la y puedo decirte que es claramente legible, y cuando la estuve usando sin necesidad de llevar el display, lo tienes todo bajo control porque es muy fácil de aprender. Y hay 5 niveles, que está bien, ¿no? Sí. Porque veo 5 niveles para... Walk Assist, etcétera, etcétera. Bueno, ahora ya empezamos con la parte ya más de tu opinión. Antes también, pero un poco más. Equipamiento, tecnología, ¿qué destacarías? Pues mira, voy a hacer trampas. No quiero destacar aspectos del equipamiento aspectos concretos, pero sí quiero destacar el salto adelante que ha supuesto esta nueva generación para la Neuron On. Tenemos un cuadro de fibra de carbono, el anterior modelo era de aluminio. Tenemos... es una bici que ha crecido a todos los niveles, ha crecido en recorrido de suspensiones, ha crecido en autonomía, y ha crecido en cuanto a concepto de ser una bici aún más, por no despreciar al modelo anterior, que para nada, pero aún más completa, ¿no? Ofrece mucho más... Se ve un salto adelante, una apuesta por el modelo, tal vez, por parte claro. de una apuesta definitiva, ¿no? Es un poco lo que yo, cuando leía tus primeras pedaladas, veía. De repente es una bici la que te fijas, una bicicleta en la que de repente dices que brilla de repente en el catálogo. Sí, fíjate, la anterior la hemos defendido como la bici a lo mejor que la gente, la mayor parte de los bikers necesitaban, pero no se fijaban. En este caso puede ser
la bici que la mayor parte de los bikers necesiten, pero además en la que se fijan también. Se van a fijar porque hay titulares, aparte estéticamente, el carbono, claro. todo eso atrae. ¿Para quién? ¿Para quién? Pues lo acabamos de decir. Para todos los bikers. Sí, realmente, a ver, con los 140 milímetros de recorrido de suspensión en ambas ruedas, el alto nivel de asistencia y de autonomía que tenemos, jolín, casi todos los bikers, tanto los que hagan rutas más tranquilas, porque van a encontrar una plataforma de pedaleo muy cómoda, que les va a permitir ir buen ritmo, como para aquellos que luego a la hora de bajar le busquen un aspecto más divertido. De verdad que, salvo en bajadas muy, muy extremas, no tiene mucho que envidiar a sus hermanas de enduro, y en cuanto a recorrido de suspensiones y en cuanto a cómo afrontar los obstáculos, que en cuanto a manejabilidad a mí me gustó casi mucho más por eso, porque me parecía que tenía un puntito más a gusto. Sí. Claro, más manejable, que oye, que de verdad te digo que no hace que no le tenga nada que envidiar a sus hermanas con más recorrido. Vale, peso, que también es un dato importante. Peso, 22 kilos y medio largos, 22,6 con este montaje, la CF8. O sea, es una full power. Es una full power. Es que, efectivamente, vamos a matizarlo un poquito más. 22,6 kilos, alguien puede decir, oye, pero es que es un cuadro de carbono. Bueno, pero es que no hay que olvidar que lleva 750 vatios hora de batería, lleva una de las baterías con más autonomía que hay. Entonces, jolín, es interesante. Y la cifra de peso, teniendo en cuenta esto, está contenida. Bueno, hemos hablado para quién, la frase siempre últimamente es para quien la pueda pagar. Claro. Así que vamos al precio. Precio. Este modelo en concreto, 5.599 euros. ¿Quieres que te cuente la gama? Es que estoy haciendo mi comparación mental, estoy con mi Excel, que siendo de letras, pues te puedes imaginar que es la versión Windows 95, la versión Office 95 del Excel, pero no está mal. O sea, el precio no está mal. Una bicicleta de carbono con batería 700 y un box montado. Con Fox 34 Performance para e-bike delante, creo que con un XT completo, bueno, aunque las bielas, el plato y las bielas sean FSA, pero todo completo no, XT, los frenos... no, claro, digo FSA porque digo completo, claro, bueno. Sí, bueno, pues sí. Quiero decir que no encontramos una mezcla de cambio de manetas de una gama... Que no vemos guarrerías. Claro, no vemos mezclas raras, ¿no? Pues, jolín, yo creo que son 5.600 euros, es un precio muy, muy competitivo en ese sentido. O sea, pone una cuña en el segmento, desde luego. Bueno, pues si tuvieras esa pasta en el bolsillo. A mí me ha gustado mucho, yo te diría que sí. Yo te diría que sí, porque, claro, es un poco hacer trampas al solitario. Es una categoría que me gusta, recorrido de suspensiones que me gusta, se dan muchos factores para que me guste. Se podría llamar Canyon Dani On. Por ejemplo, la verdad es que sí. Ya lo dije también cuando comparamos su hermana Pulmonar, que es una de las bicis que más me gustan por concepto y definición. Y al trasladarlo al mundo de las e-bikes, pues oye, sí, creo que es una bici... A mí particularmente me gusta y la recomiendo para esa gran parte de bikers que está buscando algo muy polivalente, sobre todo, esa sería la palabra, polivalente. Vale, ya sabemos el precio de esta, la gama. No hace falta con que me des una horquilla, como tú veas. Pues mira, la gama, vamos a decir una cosa, mantiene un modelo aún más económico, que sería el modelo anterior, el cuadro anterior de aluminio, con motor Shimano EP6 por 3.799 euros. Es decir, tenemos una bici probada, fiable, con un buen esquema de suspensión, con un motor tan fiable y tan razonable como el EP6 por 3.799. Podéis ver en el podcast, hemos hablado mucho de los motores de Shimano, del EP801, del EP6 y que igual que somos muy de trail, somos también muy de que veáis también esas opciones en las que precisamente cuando nosotros lo que muchas veces pedimos y lo hablamos en los vídeos, en los podcasts es
buenas bicis de primer precio, que no son bicis baratas, sino Claro. son las bicis que puedes... en primer empezar montaje a la válido gama de para una todo. forma accesible. Exacto, Sí. Además tiene Pues un montaje... me parece un buen motor, me parece una propuesta súper acertada que vimos también, hemos visto también que lo ha hecho BH con la Lynx Race. con la Lynx Race, mantener el modelo del año pasado que sabes, o de la temporada pasada que sabes que está funcionando, que es un buen modelo, con precios más accesibles. Sí, volviendo ya a los modelos CF, que es este que nos ocupa, esta generación que tenemos hoy aquí, tenemos el modelo CF7 con batería de 750 vatios hora y un PVP de 4.999, o la batería de 625 vatios hora y 200 euros menos, 4.799. Este modelo CF8, que lo decía, lo anticipaba un poco al principio del vídeo, solo está disponible con la batería de 750 vatios hora y el precio que hemos visto de 5.599, y presentado hace nada o lanzado al mercado hace nada el nuevo CF9, que se ha anunciado 2 días antes de que grabásemos este vídeo, porque viene con el nuevo SRAM GX Eagle AXS Transmission, el nuevo grupo sin patilla de cambio más accesible. Bueno, tiene un precio de 6.999 y, como digo, tanto la bici como el cambio se han anunciado 2 días antes de que grabásemos el vídeo. Estaban esperando, ese era el misterio, Sí, porque ese era, efectivamente. llegaba más tarde. Pues pone Canyon ahí una franja de precios muy interesante. Se lo pone complicado a la gente porque, bueno, primero tenemos un modelo probado y fiable, perfecto, accesible, y luego una gama en fibra de carbono con unos precios, bueno, bastante atractivos. Bueno, también un par de rivales. Pues esta posiblemente sea la pregunta más complicada de todo este bike check. ¿Por qué? Bueno, por concepto, es decir, una e-bike de trail con un recorrido ligeramente contenido de suspensiones pero suficiente, podríamos hablar de la Cannondale Avid Neo, podríamos hablar de la Giant Trance Advanced E+, pero la realidad es que también por precio es complicado encontrarle un rival a la Canyon Neuron-On. Bueno, lo mejor. Lo mejor, sin duda, lo que hemos hablado y lo que hemos destacado antes, el salto adelante que ha dado esta bici, el renacimiento, la reconversión. Me sienta mal decirlo así porque el anterior modelo funcionaba muy bien y creo que ha dado muchas satisfacciones a usuarios que la tienen, pero realmente es que aquí se ve, pues eso, ha aumentado a un nivel, ¿no? Ha subido un escalón a muchos niveles, y quizá eso de forma global sea lo mejor que nos ofrece esta bici. También, bueno, quiero incidir otra vez en cómo funciona el esquema de suspensión trasera. A veces hablamos mucho de ello, pero es que no es fácil encontrar esa efectividad, sobre todo en e-bikes, pero bueno, vamos a dejarlo en el paso adelante que ha dado el modelo en sí. ¿Lo mejorable? Pues aquí también lo tengo claro, muy claro, además, pero son dos cosas de muy fácil solución, porque son los neumáticos y el sillín. El sillín, por empezar es muy personal, entonces a lo mejor es solo una cosa mía, pero es cierto que el sillín para rutas largas en una e-bike igual se parece más a un sillín XC que lo que debería ser un sillín de una e-bike, pero bueno, como digo, tiene muy fácil solución y es un aspecto muy personal, es decir, otra persona, antes de nada, que lo pruebe, porque a lo mejor no le encuentra este problema. Y los neumáticos, el comportamiento es razonablemente bueno, pero estos neumáticos me parecen un poquito, la carcasa me parece un poquito floja, desgaste rápido y fácil pinchar con ellos. Entonces, bueno, yo en este caso diría, oye, usadlos, dadles 3-4 salidas y cambiadlos lo primero de todo. Son los dos únicos aspectos que me han chirriado un poquito en esta bici, pero como digo, también son cuestiones personales. A lo mejor estos neumáticos, alguien que no monte en terreno tan seco, tan rocoso como es el que nos rodea a nosotros aquí, pues no tiene problema, porque en barro se mueven mucho mejor, por ejemplo. Bueno, me alegro de que te haya gustado esta bici. Yo también me alegro de que la Neuron siga siendo, bueno, pues lo que ha sido tradicionalmente en la gama de Canyon. Me quedo con las ganas de probarla, porque hay que devolverla.
Así que, pero bueno, pues nada, un bike check más. Esperamos que os haya gustado. Si queréis seguir viendo estos contenidos que hacemos, estos bike check que hacemos en el canal, no olvidéis suscribiros y sobre todo darle a la campanita, que YouTube avisa cuando le da la gana, pero suele avisar. Las noticias las tenéis a diario en mtvpro.es y mayocmag.com. Recordad que también hacemos podcast todas las semanas y bueno, nos vemos en el próximo vídeo del canal de MTV Pro y Mayocmag.